Bien, vamos a empezar. A ver un segundito. Bien, buenos días nuevamente a los que se están sumando. Vamos a grabar la clase del segundo encuentro. Reitero que tienen que dar el presente, digamos, en la sala de chat, por el tema de la asistencia. Y la consulta era si ya habían podido ingresar al foro de presentación, la mayoría dijo que sí. Y si tienen alguna duda respecto al primer encuentro. Algo que les haya quedado colgado por ahí o que les haya quedado inconcluso. De todos modos, ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo y vamos a profundizar en algunos temas. ¿Ninguna? Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda clase. Ahora les voy a tratar de compartir ya la segunda diapositiva. Bien. Bueno, este segundo encuentro vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en el primero, ¿sí? Vamos a profundizar ciertos temas. Bien, comenzamos con el repaso entonces. Ustedes me pueden interrumpir, digamos, y pueden hacer consultas a medida que vamos viendo temas y ustedes, si les quedó alguna consulta, digamos, o algo pendiente de algún tema, me lo van preguntando, ¿sí? Perfecto. Esta es la interfaz que va a tener el usuario con respecto a un formulario de UNL, ¿sí? Es decir, cuando cualquier usuario, inclusive ustedes cuando empiecen a verificar el modelado que van a hacer, ustedes lo van a ver de esta manera. Fíjense que ya tiene el logo de la universidad, los colores son los representativos institucionales, ¿sí? Y van a empezar a ver el título, el subtítulo, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y los box de todas las preguntas de la primera sección, en el caso de que tenga una, y si no después vamos a ver lo de la segunda y así, etc. Bien, recordamos que el formulario UNL es un documento digital, es institucional, es decir, que todo lo que la información que se recolecte a través de esta herramienta va a quedar guardada en una base de datos de la universidad, ¿sí? Los colores y el logo, como les decía recién, tiene una estructura. Recuerden la imagen del primer encuentro, que tiene títulos, subtítulos, secciones, ¿sí? Dentro de las secciones va a haber preguntas de distinto tipo, como vimos en el primer encuentro. Después puede haber distintos botones, ahora los vamos a ver en los botones. Los roles de los administradores. Recuerden que el objetivo, digamos, de este curso es que ustedes aprendan a modelar por sí solos, digamos, un formulario, ¿sí? En el caso de que no se animen, digamos, o tengan dudas, nos pueden consultar o directamente pueden solicitar un formulario ya, digamos, que lo modele la dirección, digamos, de informática, y digamos, nosotros les proveemos ya los links, ya con el formulario de hecho, obviamente ustedes lo van a verificar y demás. Y un mail final obligatorio que lo vamos a ver hoy. Recuerden también que el modelado está personalizado, ¿sí? Está personalizado, es decir, que cada formulario va a tener una estructura diferente. Todos son distintos, salvo, por ejemplo, aquellos que ya tienen una estructura base, como por ejemplo los de BAPI, ¿sí? O los de construcciones, que hacen licitaciones, ¿sí? Esos tienen una estructura base, es decir, son todos los formularios iguales, y a veces, por ejemplo, en el de la dirección de construcciones, realizan distintos requerimientos, distintas solicitudes de documentación, pero en realidad el formulario, digamos, es base, ¿sí? Bien, recuerdo para aquellos que no tienen nuevamente el usuario para el sistema de gestión de proyectos, puede solicitarlo a través de este link o en el eduard/servicios, donde se encuentra la gestión interna del Redmine. Solicitan el usuario. Si ya lo tienen, lo único que pueden hacer es solicitar, pueden hacerlo a través del mail de mesa de ayuda, @rectorado.unleduar, lo puse en el chat la vez pasada. Pueden solicitar la vinculación, ¿sí? Si ustedes ya tienen usuario en el sistema de gestión de proyectos, solicitan la vinculación
al proyecto nuevo, digamos, que es el de solicitudes de formularios. Recién ahí ustedes van a poder solicitar tickets, ¿sí? Solicitar formularios. Bien, una vez que tienen ese usuario y contraseña del sistema de gestión de proyectos, ingresan con el identificador de usuario y contraseña, buscan, como vemos acá en el punto número 2, el proyecto solicitudes de formularios, ¿sí? Luego se nos presenta el menú, ¿sí? La barra de menú, y tienen que cliquear donde dice nueva petición. Donde dice nueva petición se les va a abrir una ventana donde van a comenzar a detallar, a describir primero. Recuerden que ustedes como administradores, modeladores, deberían solicitar un link nuevo para que ustedes le den el modelado, el diseño que ustedes necesiten, de acuerdo a la información que quieran obtener, ¿sí? Entonces, si ustedes van a modelar, acá en la parte de descripción, en el box de descripción, solamente pueden decir que necesitan un link nuevo porque lo vamos a modelar nosotros, ¿está? Es decir, ustedes. Si no, tienen que completar más datos, digamos, como para que nosotros tengamos o un boceto o un listado de preguntas, como para que lo modelemos nosotros. Pero el sistema de solicitud es a través del sistema de gestión de proyectos. Fíjense que los administradores solicitantes solamente van a dejar el ticket en estado nuevo, ¿sí? Y una vez que esté resuelto, si ustedes lo verifican, cuando el ticket está resuelto, ahora lo vamos a ver, si está resuelto, esto les va a servir no solamente para el formulario, perdón, para el proyecto de solicitudes de formularios, ¿sí? Esto les sirve para todos los proyectos a los cuales están vinculados usuarios. ¿Por qué? Porque hay veces que lo dejan como resuelto, pero escriben sobre el resuelto y nosotros no nos enteramos de que ustedes han hecho un comentario. Entonces tengan en cuenta estos pasos, digamos, o estos tips, como para que la comunicación entre el solicitante y nosotros sea fluida. Tiene que ser un feedback, digamos, de acuerdo a los estados del ticket. Fíjense, ustedes cuando solicitan van a dejar el ticket en estado nuevo. Nosotros cuando vemos que está nuevo, lo ponemos en curso. Fíjense que abajo, donde dice el administrador de GTIC, lo pone en curso, ¿sí? Luego, cuando nosotros lo ponemos como resuelto o rechazado en este caso, ¿sí? Si lo ponemos como resuelto, ustedes lo van a poner, luego de verificar lo que hicimos, si está ok, lo ponen en cerrado, ¿sí? En el medio puede haber dos estados, o esperando respuesta o comentarios, ¿sí? Es decir, que vamos a suponer que ustedes solicitan un formulario, ¿sí? Lo dejan en nuevo, sin asignar a nadie, lo dejan en nuevo, hacen toda la solicitud y esperan a que se ponga en curso. Cuando se pone en curso significa que nosotros ya estamos trabajando, ya sea para generar un link nuevo para que ustedes modelen o para que nosotros estamos trabajando sobre el diseño del formulario que nos piden, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros necesitamos más información sobre ese formulario. Entonces lo vamos a pasar a estado esperando respuesta, ¿sí? Una vez que ustedes contestan, pueden pasarlo a comentarios, ¿sí? O directamente lo ponen en curso nuevamente. Pero digamos, el cambio de estados tiene que ser fluido para que ustedes y nosotros nos demos cuenta que algo se modificó en el ticket. ¿Está? No sé si se entiende esta parte que le sirve para todos los proyectos a los cuales están vinculados su usuario. Si no, después cualquier cosa, ahora lo vamos a seguir profundizando. Fíjense que cuando ustedes presionan nueva petición, tienen que poner un asunto. Generalmente ponen el título del formulario que identifica, digamos, ese ticket con ese formulario. En la descripción, en el box de descripción, pueden poner todos los detalles relacionados a ese ticket, ¿sí? Fecha de inicio, algún subtítulo, alguna pregunta que quieran hacer, todo lo que ustedes crean que sea necesario e interesante como para que nosotros podamos diseñar, ¿sí? El estado, como les dije recién, tiene que dejarlo nuevo. Prioridad, recuerden que en la clase pasada vimos que traten de solicitar los tickets o los formularios, en el caso de que ustedes no lo vayan a realizar o a modelar, traten de solicitarlos con unos 3 o 5 días antes de su difusión, ¿sí? Porque algunos llevan mucho trabajo, digamos, y otros son más sencillos, pero para una mejor tranquilidad, para que ustedes tengan tiempo de verificar ese modelado, traten de solicitarlo con
unos 3 o 5 días con anterioridad, digamos, a la fecha de difusión. Donde dice asignado a, lo dejan libre, salvo que se hayan comunicado por mail o telefónicamente por alguna cuestión en especial y hayan hablado con esa persona, ese representante, digamos, o ese administrador de formularios, puede estar mi compañera Victoria, puede estar yo, y le hayamos pedido que nos asignen el ticket a nosotros, ¿sí? Si no, lo dejan libre. Luego en examinar, con ese botón ustedes pueden adjuntar un boceto del formulario a futuro, ¿sí? Una vez que completan todos estos campos, presionen el botón crear y ya estaría, digamos, el ticket como nuevo. ¿Está? Fíjense que acá tenemos tickets resueltos, quedan en verde, en curso se está trabajando sobre el ticket, ¿sí? Esa es la visión que van a tener ustedes de la tiquetera. Seguramente ya están acostumbrados a eso. Si ustedes quieren modificar algo que vaya en el ticket o algo que se olvidaron o quieren hacer alguna aclaración, ingresan al ticket vuelvo para atrás, por la columna de asunto. Cliquean el asunto del ticket y van al botón de modificar. Una vez que presionen el botón modificar, se va a abrir el ticket nuevamente y en ese box ustedes pueden hacer cualquier tipo de aclaración. Una vez que está listo, presionan el botón aceptar como para dejar guardado las modificaciones, consultas, indicaciones, etc. ¿Sí? Bien, recuerden que los dos roles del administrador, ustedes en este caso, sería bueno que comiencen a modelar el formulario y en este caso solicitarían un link nuevo, ¿sí? Y si no, como siempre les digo, que nos adjunten la mayor cantidad de información posible como para que nosotros, la dirección, empiece a modelar el formulario. Bien, cosas a tener en cuenta. La solicitud del ticket, vamos a tratar de que cada ticket identifique a un solo formulario, ¿sí? Vamos a suponer que un ticket está resuelto, ¿sí? Y necesitamos reabrirlo, ¿sí? Para extender la fecha o para hacer alguna modificación y volverlo a abrir. Entonces, tiene que volver a ese ticket, ¿sí? En lo posible, y colocar nuevamente en nuevo ese ticket que estaba resuelto y comentar hacer algún comentario respecto a ese ticket, como por ejemplo una reapertura. Recuerden la anticipación, siempre tener en cuenta varios días, sobre todo si es nuevo. Una vez que nosotros lo colocamos en resuelto, ustedes tienen que verificar, ya vamos a ver cómo, si lo que nosotros hicimos en este caso, si lo que modelamos está bien, y nos tienen que dar el OK. Si está OK, primero, si lo hicimos en test, tenemos que pasarlo a producción, ¿sí? No todos se hacen en test. Cuando tenemos tiempo, digamos, de verificación, de chequear, o hay tiempo, por ejemplo, un mes, 2 meses para verificar, o varias personas tienen que verificar, primero hacemos el formulario en test, y después tenemos que tener un tiempo para pasarlo a producción, que van a ser los links reales de difusión, de respuestas, etc. ¿Sí? Bien. Todo lo que nosotros, digamos, vamos a modelar, siempre tienen que estar después, tiene que llegar a un final ese ticket, ¿sí? Tiene que haber pasado por nuevo, en curso, ¿sí? Y hasta llegar a cerrado. Una vez que está cerrado es porque está OK. Si está OK, si ustedes nos dan el OK, ustedes mismos, el autor del ticket, recuerden que tiene que cerrar ese mismo ticket, ¿sí? Esto les sirve, ya reitero, para todos los proyectos en los cuales están asociados. Bien, cualquier duda que tengan pueden hacer por el ticket, si es con respecto al formulario, o pueden hacerlo telefónicamente o por mail, a través del mail de mesa de ayuda, ¿sí? O por el ticket en el caso que sea algo puntual de ese formulario. Bien, la semana pasada estuvimos viendo un poco la estructura del formulario. Vimos el punto 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5 y 6. Lo que vamos a hacer más hincapié ahora es el 4, 5 y 6. El 7 lo vamos a dejar para el tercer encuentro, ¿sí? Y para el TP final, comentarios del TP final. Vamos a entrar ahora entonces a lo que son los puntos 4, 5 y 6.
Bien, los botones guardar. ¿Qué botones guardar podemos encontrar en el formulario? Perdón, ¿alguna duda hasta acá? Recuerden que pueden hacer consultas. ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Bárbaro. Sigo entonces con los botones guardar. ¿Qué botones podemos encontrar en el formulario que nos indiquen un guardado? Bien, vamos a empezar con el tema del modelador. Nosotros somos administradores modeladores, es decir, cuando nos den el link, nos van a dar un link, vamos a abrir ese link en cualquier navegador, Firefox, Chrome, en cualquiera de los dos, y se nos va a abrir esta ventana con los botones, como vimos en el primer encuentro, y lo que se recomienda a medida de que se vaya realizando el formulario, modelando el formulario, es decir, agregando preguntas, ¿sí? Borrando, eliminando opciones, etcétera, etcétera, todas las opciones o funcionalidades que tiene la herramienta, se recomienda guardar. ¿Sí? Si nosotros estamos modelando, tenemos que guardar, hacer un guardado cada tanto, porque se puede cortar la luz, como decíamos en la clase pasada, podemos quedar sin red, sin internet, ¿sí? O puede quedar, digamos, cacheado, digamos, la parte de la ventana del navegador y no responder. Entonces, bueno, la idea es que a medida que vayamos avanzando con el modelado, presionar el botón guardar de la ventana de edición, ¿sí? Que se encuentra en la parte superior derecha. Si estamos como modelador también, fíjense que los dos botones, los únicos dos botones que tiene el modelador es el guardar de la ventana de la modelación y después el de configuración, que ya vamos a ver más profundamente qué funciones tiene esta ventana. ¿Sí? Esos son los dos botones guardar que tiene el modelador. Uno es el principal, digamos, a medida que va guardando para no perder esa info, esa carga que se hizo, guardar cada 2x3 el modelado del formulario. Y después cuando ya coloquemos la fecha, por ejemplo, de inicio, estemos verificando, coloquemos un mensaje final, que ya vamos a ver las características de esta ventana, también tenemos que guardar esa configuración. ¿Sí? Y vamos a ver ahora el botón guardar del usuario, esto para que ustedes vayan viendo cómo van a ver los usuarios la interfaz. El botón guardar lo van a tener en cada sección, ¿sí? Siempre y cuando ustedes como modeladores hayan habilitado la opción del guardado parcial, ¿sí? Es decir, que le van a dar la posibilidad al usuario, ¿sí? A todos aquellos que ingresen por el link de difusión, le van a dar la posibilidad de hacer un guardado parcial, así como ustedes lo hacen en el modelado, el usuario lo va a hacer a medida que vaya completando, respondiendo las preguntas del formulario, ¿sí? Fíjense que aparece en la parte izquierda inferior. Bien, ese es el botón guardar del usuario. Recuerden que ese botón guardar va a aparecer en el formulario siempre y cuando el administrador modelador, como muestra en pantalla acá, habilite el botón del guardado parcial para el usuario. Fíjense que este botoncito está en la parte de configuraciones y ya vamos a ver más profundo, digamos, todas las funciones que tiene esta ventana. Pero ustedes tienen que habilitar, si están modelando, tienen que habilitar este botón para que aparezca el botón guardar para el usuario. ¿Sí? Es decir, el usuario va a poder guardar indefinidamente hasta la fecha de fin, de cierre del formulario, va a poder guardar sus respuestas. Antes de hacer un envío final, obviamente ya lo vamos a ver con el botón enviar. Esto para que ustedes vayan viendo, digamos, y vayan explicando, por ejemplo, si alguno lo llama como para hacer alguna consulta, porque generalmente, a ver, a veces ustedes van a tener que estar en contacto con el usuario que va a contestar el formulario, entonces les va a hacer preguntas y ustedes van a tener que estar preparados, van a tener que tener una visión más o menos de cómo ellos ven el formulario, ¿sí? Entonces ustedes van a indicarle que pueden hacer N guardados, ¿sí? Pero antes de la fecha de cierre del formulario van a tener que presionar el botón enviar, porque si no queda como un guardado que es parcial, digamos, ¿sí? No sabemos nosotros como administradores o después como evaluadores si en realidad
el último guardado que hizo porque completó todo y se olvidó de presionar el botón enviar del formulario, o directamente le falta información a ese formulario. ¿Está? Pero lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos al botón de configuración, que es la ventana que veíamos recién. Fíjense, aguarden un segundito, acá. Fíjense qué opciones tenemos acá para el botón de configuración. Una vez que nosotros tenemos el modelado completo, que ya más o menos tenemos visto cuáles fueron las preguntas que necesitamos, que hicimos distintas secciones, que hicimos distintas preguntas, tipos de mensajes, etcétera, como vimos en la clase anterior, fíjense que nosotros podemos agregar en forma opcional un mensaje donde este mensaje va a aparecer en cada correo que recibe el usuario cuando hace un guardado parcial o un envío. ¿Sí? Cada vez que el usuario hace un guardado parcial, le llega el mail que corresponde o que detalle, le va a llegar el detalle de las respuestas y este mensajito que en forma opcional podemos colocarlo o no. ¿Sí? Después tenemos otro box donde configuramos un título o un texto o algún mensaje que ustedes quieran colocar antes del box obligatorio del mail final. Ya lo vamos a ver más gráficamente. Después tenemos la activación de respuestas, ¿sí? Eso lo vamos a activar cada vez que nosotros verifiquemos el formulario y lo vamos a activar, obviamente, cuando ya esté verificado, esté, digamos, corroborado que está bien armado, digamos, bien modelado. Ese botón tiene que quedar activo para que el usuario pueda responder el formulario en el periodo con la fecha que vamos a configurar en esta ventana también. ¿Sí? Fíjense que el segundo botoncito, el segundo slide, es como para activar el guardado parcial que les comentaba recién. Eso es para activar o desactivar el botón, ¿sí? Y el periodo activo del formulario. Fecha de inicio con hora y fecha de fin, de cierre del formulario con o la hora correspondiente, ¿sí? Entonces, para que un usuario pueda responder el formulario, después lo vamos a ver más adelante, tiene que estar activo el botón de las respuestas y tiene que estar en un periodo que nosotros podamos configurar acá, ¿sí? Con fecha a partir de hoy en adelante, ¿sí? Siempre desde la fecha actual en adelante. Bien, vamos de a uno entonces. El mensaje que yo les decía recién que aparece, que es opcional, digamos, y aparece en cada correo que el usuario envía o en cada mensaje que guarda el formulario. ¿Sí? Fíjense que aparece después de un texto predeterminado y antes del detalle de todas las preguntas que el usuario fue respondiendo. Eso que está encuadrado es el mensaje que nosotros pusimos, por ejemplo, en este caso, son los datos de una reunión X o de un curso X, ¿sí? Entonces, una vez que responde, con sus datos personales, etcétera, etcétera, las preguntas que sean necesarias para nosotros, le damos, por ejemplo, el dato de una reunión, ¿sí? Eso es lo que corresponde al mensaje opcional de la ventana de la configuración. Después tenemos el mensaje o el texto opcional también del box del mail final. Todos los formularios, esto es interesante, todos los formularios tienen un box con un mail final, ¿sí? Es decir, el usuario no va a poder enviar el formulario si no completa este box. ¿Qué le está solicitando este box? Un mail de contacto, ¿sí? Es decir, cuando yo completo un formulario, me pide un mail de contacto como para recibir notificaciones o como para yo tener una especie de constancia de todo lo que respondí en ese formulario, ¿sí? Tener en cuenta de que una vez que se envía el formulario, el usuario envió el formulario, no puede volver a ingresar. ¿Está? Cuando presiona el botón enviar, que es el que está en celeste, no puede volver a editar, ¿sí? O volver a cambiar, digamos, las respuestas. ¿Está? Pero bueno, con respecto a este box que estamos viendo acá, también es opcional, es como un título o un texto que ustedes quieran colocar antes del mail
final que el usuario tiene que colocar sí o sí porque es un box obligatorio. Bien, el tema de la activación de las respuestas, ¿sí? Eso, como yo les decía recién, se activa como para cuando está listo el formulario y ya se pone en difusión, ¿sí? O para en el caso se debe desactivar para cuando nosotros querramos modificar algo del formulario, ¿sí? Vamos a suponer que estamos haciendo un formulario, queremos ver cómo vamos hasta el momento, bien, tenemos que ponerlo en fecha correspondiente y activamos la fecha de las respuestas como para poder ingresar al formulario, ¿sí? Recuerde que para ingresar al formulario tiene que estar el slide de las respuestas habilitado y el periodo obviamente activo, tiene que ser actual. Entonces, habilitamos las fechas y el botón y podemos ingresar al formulario, por más que seamos modeladores, para verificar cómo el usuario va a ver el formulario. ¿Está? Cuando quiero seguir modelando, lo desactivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta? No, nada. Se Bien, entiende. bárbaro. Continuamos. El guardado parcial es lo que vimos hasta recién. Fíjense que ustedes van a ser, en el caso de ser modeladores, son los únicos que van a poder activar el botón guardar del formulario para el usuario, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es modificar el estado del slide, ¿sí? Solamente tienen que activarlo. ¿Para qué? Para que el usuario que ingrese al formulario, reitero, pueda tener la posibilidad de realizar varios N guardados de todas sus respuestas y a medida que va guardando, le va a llegar un correo con el detalle de lo que respondió. ¿Sí? Esa es la única forma de poder habilitar esa edición de las respuestas del usuario. Entonces, el formulario puede ser que sea un formulario común, sin edición por el usuario, entonces no lo habilitamos, o le permitimos al usuario que pueda editar, y ya después vamos a ver cómo, puede editar las respuestas, obviamente hasta la fecha de cierre del formulario. Bien, fíjense que si nosotros habilitamos, aparece el botón guardar en el formulario del usuario, ¿sí? Cuando ingrese el usuario, y automáticamente cada vez que presione el botón guardar, como les comentaba recién, va a aparecer en el mail que recibe el usuario un botón editar, a través del cual va a poder ingresar al mismo link, ¿sí? Con el cual venía trabajando. No es que va a volver a responder el formulario, va a ingresar ya al mismo, ¿sí? Al mismo registro y va a poder editar las respuestas que realizó hasta el momento o va a poder seguir completando el formulario hasta su envío final. ¿Está? Esa es la relación que hay con el botón del permitido del guardado parcial. Por ejemplo, si a ustedes le solicitan un formulario como para que el usuario pueda modificar sus respuestas, ustedes ya saben que tienen que ese formulario ya tiene que tener habilitado ese botón guardar que va a aparecer en cualquier momento de las secciones que tenga el formulario. ¿Sí? Siempre al final, en la parte izquierda inferior. Bien, el periodo de activación. A medida que modelamos, tenemos que habilitar una fecha de inicio y una fecha de fin del formulario, con hora en ambas fechas. Podemos tener una hora X, ¿sí? Fíjense que tenemos los iconos del candelario, tanto en la fecha de inicio o la fecha de cierre, la de apertura y la de cierre. Se va a abrir el calendario, a partir de la fecha actual va a estar habilitado, y fíjense que arriba tenemos la fecha, los meses y el año, y abajo tenemos el horario. Una vez que está configurado, fíjense que con el tilde que está abajo damos el OK. ¿Tá? Las dos fechas se configuran de la misma manera. Recuerden que estas fechas son las fechas por las cuales va a estar habilitado, va a ser, digamos, la fecha de difusión del formulario, ¿sí? Es decir, el usuario va a poder ingresar al formulario desde esa fecha de inicio que ponemos de apertura hasta la fecha de cierre que ponemos aquí en la fecha de cierre.
Bien, botón compartir. ¿Qué tenemos con el botón compartir? El botón compartir, fíjense que también se muestra en la parte superior derecha, ¿sí?, del formulario. Todos los modeladores van a tener los mismos botones, los mismos ingresos, pero a la hora de modelar tenemos como más roles o más privilegios, digamos, a la hora de observar un formulario. ¿Por qué? Porque el botón compartir, ¿sí?, fíjense que está ahí arriba, ¿qué nos va a mostrar? Si ingresamos a ese botón, nos va a mostrar 3 links, ¿sí? Esos 3 links son propios individuales de cada formulario, ¿sí? Si nosotros somos modeladores, vamos a tener acceso, fíjense que tenemos acceso al segundo link, que es el de edición, ¿sí? En este caso, ese link es el que nosotros, desde la dirección, les vamos a pasar por ticket para que ustedes comiencen a modelar el formulario. ¿Está? Entonces, ustedes al ser modeladores, ustedes también van a tener esos roles, digamos, como administradores y van a poder tener acceso completo al formulario. Entonces, en el caso de que solamente sean solicitantes, ¿sí?, van a solicitar un link, perdón, van a solicitar el modelado de un formulario, van a ingresar por el ticket, van a dar el bosquejo del formulario, van a poner fecha de cierre para que la dirección modele. Entonces, desde la dirección no le vamos a estar pasando el link de edición, sino que les vamos a estar transmitiendo el link de difusión, que es la URL pública, y el link de las respuestas, ¿sí? Vamos a editar el pase del link de edición. ¿Por qué? Porque el link de edición es el acceso que ustedes van a tener al modelado directo del formulario, ¿sí? Si cualquier persona que no estuvo en el modelado tiene la posibilidad de ingresar por este link, ingresa al modelado y puede comenzar, digamos, a eliminar preguntas, digamos, a juntar, perdón, a sumar preguntas, ¿sí?, modificar el diseño. Entonces ahí estamos en un grave problema, ¿está? Pero si ustedes son los responsables del modelado, automáticamente se les pasa el link de edición y van a tener acceso a todos los links. Fíjense que el primero es la URL pública. Con ese link se lo van a pasar a la persona que, por ejemplo, si es otra persona, ustedes mismos, con ese link van a difundir el ingreso al formulario, ¿sí? Ese link es el de difusión pública. Ahí van a empezar a ingresar los usuarios y van a empezar a cargar las respuestas y toda la información que ustedes soliciten. Bien, el de edición es, como yo le decía recién, es para modelar, ¿sí? Y fíjense que el tercero es el de respuestas. El de respuestas, como decíamos en el primer encuentro, puede ser que ustedes estén a cargo o no de evaluar las respuestas. Es como para derivarlo a la persona que esté encargada de la evaluación de todos los registros, ¿sí? Una vez que se culmina el ingreso al mismo, al formulario, o lo pueden pasar a medida que se está ejecutando, digamos, la carga de los usuarios, como para que vaya viendo cuántas respuestas tiene ya, cuántos registros ingresaron, si hay pocas respuestas. Con digamos, con esa información pueden decir ustedes, bueno, necesitamos expandir un poco la fecha de inscripción, por ejemplo, un curso. Entonces, evaluando las respuestas a simple vista, ustedes pueden ir, ya después lo vamos a ver en el tercer encuentro, el tema de las respuestas, pueden ir viendo si si van a tener necesidad de, digamos, difundir a modo de fecha un poquito más, extender la fecha del formulario, la fecha de cierre me refiero. Bien, fíjense, si nosotros tenemos acá en esta ventana del botón compartir, dos botones, uno cerrar, que cierra la ventana obviamente, y el botón abrir. Si presionamos el botón abrir, nosotros directamente, automáticamente accedemos como usuarios, ¿sí? Es decir, me va a mostrar el formulario, así tal cual lo va a ver el usuario para cuando ingrese por el link de difusión. Este botón abrir me sirve para cuando yo estoy modelando, ¿sí?, el formulario, quiero ver cómo está quedando mi diseño. ¿Qué hago? Voy al botón de configuración, habilito las respuestas, ¿sí?, en un periodo X, ¿sí?
en ese momento podemos poner cualquier periodo, porque estamos probando, y luego ingresamos al botón compartir y presionamos abrir. Cuando se abre, automáticamente me va a tirar, me va a saltar, me va a dirigir al formulario. Es como que si yo ingresara como usuario, ¿sí? Entonces, automáticamente me va a mostrar el formulario y yo lo puedo ir viendo, lo puedo ir corrigiendo, puedo ir corrigiendo mi diseño, ¿sí? Es decir, vuelvo otra vez al formulario, desactivo las respuestas y puedo seguir modelando. ¿Se entiende más o menos cómo es el procedimiento de verificación y de modelado? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, clarísimo. Una consulta. Sí, ¿Cómo vemos las respuestas? ¿En un archivo de Excel? ¿En qué formato? Como para después trabajar en su análisis. exactamente. Bueno, ese tema lo vamos a ver en el tercer encuentro, pero les adelanto. Nosotros como modeladores, si estamos a cargo de evaluar las respuestas, vamos a ingresar por el tercer link, ¿sí? Que es el de las respuestas, automáticamente me va a llevar al ingreso del formulario, pero a la pestaña de respuestas. Las pestañas de la respuesta me va a dar distintos datos. Se lo doy así medio por arriba porque lo vamos a ver más puntualmente en el tercer encuentro, ¿sí? Me va a dar una cierta cantidad, digamos cantidades, por ejemplo, cuántos registros hay, por eso les decía que ustedes como modeladores tienen acceso total al formulario, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una inscripción a un curso y veo que tengo nada más, 3 registros, ¿qué hago? Bueno, puedo extender la fecha de inscripción a ese curso. Entonces yo como modelador, listo, voy a la parte de la fecha de configuración, ¿sí? Extiendo la fecha de la inscripción del formulario y obviamente publico digamos, esta difusión, esta nueva fecha de cierre de la inscripción a ese formulario. Las respuestas se van a exportar, ¿sí? Podemos exportar todas las respuestas o ciertas respuestas que nosotros queremos y se van a exportar a un documento de Excel. Ese documento de Excel lo vamos a ver la clase que viene, que es la última. Vamos a ver que podemos trabajarla como un documento de Excel común y corriente a los que estamos acostumbrados a trabajar todos, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener en cuenta a la hora de exportar ciertos puntos que nos pueden ayudar como para una mejor visualización. ¿Está? Pero sí se ingresa a través del tercer link de las respuestas y se exportan a un Excel, un documento Excel común y corriente, digamos, a los que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Está? Gracias. Sí, No, por favor. clarísimo. Perfecto. Bien, continuamos en esta parte. La URL pública, ¿sí? La pública es la que se va a difundir, ¿sí? Es con la cual nosotros le vamos a dar acceso al formulario al usuario. Podemos hacerlo a través de páginas web, un correo, porque vamos a suponer que son algunas personas puntuales que yo quiero que respondan este formulario, ¿sí? Entonces se lo envío directamente el link por correo. Tengo que enviar el link, volvemos al anterior, el primer link que es el de difusión, la URL pública, ¿sí? Tengan cuidado con no enviar los otros dos, ¿sí? Porque el de edición, recuerden que es el de ustedes propio, ¿sí? Y el de respuestas, obviamente va a haber las respuestas. Bien, es decir, entonces la URL pública es para difundir el formulario, para que las personas que nosotros, digamos, deseamos Disculpa, que ingresen, Andrea, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te Bien, consulto, pero en el caso, por ejemplo, de la URL pública, que es el link que uno va a difundir para que el usuario lo pueda completar, ponele, ¿no? correcto. ¿Eso se puede acortar? Es decir, ¿se puede acortar el nombre y poner, qué sé yo, por ejemplo, inscripciones, cursos 2023, por ejemplo? Sí, 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 ¿Hay tal una cual. opción para eso? Sí, 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 tal cual. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver las Ah, distintas genial. formas de poder difundir el formulario. Sí, se pueden como Perfecto. camuflar, digamos, este link que ustedes ven acá, Claro. pueden, digamos, camuflarlo con algún título, como dice la compañera, ¿sí? De poner, por ejemplo, inscripciones al curso tal, ¿sí? O presione aquí, cuando vieron ese botoncito que dice aquí, entonces, bueno, es como que encapsulan este link en ese botoncito. Entonces, cuando los usuarios Perfecto. presionan, ¿sí? Directamente, automáticamente los va a derivar al ingreso del formulario. Bien, ¿Está? gracias, Andrea. No, por favor. Bien, una vez que se cierra, vamos a suponer que la fecha de cierre del formulario
es hasta hoy, hasta, por ejemplo, las 10 de la mañana. Entonces, ese formulario va a estar habilitado, ese link público, el de difusión, va a estar habilitado hasta la fecha de cierre que configuramos nosotros, ¿sí? Después el usuario no va a poder acceder más y ya vamos a ver qué mensaje va a dar el formulario en ese caso. Las URL privadas, obviamente, son las que manejamos nosotros, tanto nosotros como la dirección, que tenemos acceso a todo, digamos, el formulario, ¿sí? Como ustedes, que es el objetivo, les recuerdo, de este curso, es que ustedes empiecen como a hacerse cargo y responsables de un modelado, de un formulario, ¿sí? Que manejen el formulario, que le modifiquen las fechas, que agreguen preguntas, secciones, etc. Esa es la idea. Ustedes tienen que salvaguardar las dos URL que están debajo de la pública. La edición es súper importante porque cualquier persona, si tiene acceso a esa, que no seamos nosotros, puede modificar el formulario y causar un desastre, literal, ¿sí? Y obviamente son ustedes los responsables al momento de pedir un link nuevo, ¿sí? Por ticket. Nosotros solamente enviamos el link de edición y nos desligamos, digamos, de la parte del modelado. Pero si ustedes sin querer, en forma, digamos, no se dieron cuenta, en vez de la pública, pasaron la de edición, están dando acceso al formulario en sí, al modelado, ¿está? Lo mismo con las respuestas. La parte de respuestas no se cambia nada, no se puede modificar nada, pero no se olviden que las respuestas son privadas, ¿sí? Están almacenadas obviamente en una base de datos de UNL, y solamente ustedes le tienen que dar permiso a la persona correspondiente, ¿está? A la persona que se va a hacer cargo de observar, de chequear, de visualizar, de organizar, ¿sí? Las respuestas. ¿Está? Eso ténganlo bien en cuenta. Lo único que se difunde por página, por web, por chat, por correo, es el link de difusión, nada más. Bien, fíjense, como les comentaba recién, a la hora de ustedes ser, digamos, los responsables del modelado del formulario, solamente desde la dirección le vamos a estar pasando mediante el ticket que ustedes generaron y solicitaron el link de edición, como para que ustedes comiencen a modelar el formulario, le empiecen a dar forma al modelado que ustedes necesitan, ¿sí? A ese formulario que ustedes necesitan. Recuerden que tienen que recabar información importante, necesaria, tienen que hacer un formulario claro. Recuerden que pueden separarlo en distintas secciones, agregar distintas preguntas, ¿sí? Recuerden que tienen que hacerlo bien amigable a la hora de que el usuario ingrese y diga, bueno, porque si lo hacen muy largo, por ahí es medio cansador. Es más, si tienen que subir mucha información, recuerden hacerlo con tiempo para que la persona, por ejemplo, sucede que al ingresar un formulario solicitan mucha documentación. ¿Qué pasa? El usuario va a ingresar, pero se va a encontrar con que ustedes le están solicitando mucha documentación que a la hora de adjuntar al formulario, ¿sí? Como vimos para adjuntar documentación en la clase pasada, no tiene toda esa información a mano. Entonces, o la tiene que buscar, o la tiene que escanear, o la tiene que solicitar a otros organismos. Recuerden que de hacer o algún instructivo o algún manual antes de que ingrese el usuario a ese formulario, cosa de que ya cuente con ese tipo de documentación para adjuntar. Esto también es importante, porque obviamente al usuario también se le puede cortar la luz, entonces tiene que volver a ingresar. Si no tiene el botón de guardado parcial, tiene que completar otra vez el formulario. Entonces, esa persona va a tener dos ingresos, ¿se entiende? Recuerden que tiene que ser lo más claro posible y que sea rápido, porque eso es, digamos, una de las características de esta herramienta, de que tiene que ser muy amigable con el usuario y que el usuario entienda lo que le estamos pidiendo y solicitando, y que no sea tan largo, porque si no, directamente muchos desisten de seguir hasta el final y obviamente no llegan a completarlo, ¿verdad? O puede pasar un error como es eléctrico o de internet, de web, etcétera, ¿sí? Bien, entonces recuerden que tiene que ser lo más conciso posible y puntual.
Entonces, nosotros si ustedes son modeladores, le vamos a entregar el segundo link, que es el de edición, para que ustedes modelen, ¿sí? Si ustedes solicitan un modelado ya que nosotros modelemos desde la dirección, ¿sí? Está mi compañera Victoria y estoy yo modelando, ¿sí? Entre nosotras, digamos, hacemos con ustedes, los solicitantes, hacemos el feedback de si está bien, que lo vayan chequeando, que si quieren agregar algo, le damos distintas opciones, entonces les decimos que quizás algunas opciones pueden quedar mejor de tal manera, le damos la opción de que sigan verificando el formulario, entonces le pasamos directamente por ticket el link de la difusión y el link de las respuestas para que ustedes o lo entreguen a otra persona, que sean los encargados tanto de la difusión o como sean los encargados de las respuestas. Y si ustedes son los encargados de visualizar todo eso, ya tienen disponible el acceso a esos dos links. No le vamos a estar pasando, en el caso de que ustedes no modelen, el link de edición. Lo van a tener que solicitar mediante el ticket. ¿Está? Bien. Aclaraciones muy importantes. Ninguno de los tres links que vimos en la ventana de configuración, perdón, la pantalla, digamos, de compartir, ninguno de estos tres links va a pedir usuario y contraseña. Ninguno. En el caso que ocurra esto, ¿qué tienen que hacer? Copiar ese link en una ventana de incógnito de cualquier navegador con el cual estén trabajando, ¿sí? Copiar ese link y ver qué sucede. Segunda opción, borrar la caché del navegador en el cual estén trabajando. Actualizar las ventanas con F5. ¿Está? Si ya probaron con todo esto y persiste el inconveniente, pueden comunicarse con la dirección como para que nosotros verifiquemos o le volvamos a transmitir el link con el cual tienen problemas. ¿Está? Ninguno de los links, recuerden que, sobre todo los dos últimos, deben ser entregados a personas desconocidas, ¿sí? Tienen que entregárselos a personas que ustedes conozcan, que van a tener ese rol, ¿sí? Tanto la gente de difusión, por ejemplo, la dirección de comunicación, generalmente son los encargados de pegar ese link en alguna página web, después alguna persona que esté encargada en la oficina de evaluar las respuestas, ¿sí? El evaluador de las respuestas, ya vamos a ver la semana que viene, que puede ingresar a las respuestas en el momento que él lo necesite, ¿tá? No tiene fecha de evaluación de respuestas. A medida que se vaya completando y esté abierto el formulario, el evaluador puede ingresar para ir viendo qué tipo de respuestas están dando, si está bien, si está mal, si son pocos, si son muchos, ¿está? Ese tipo de información la puede ir viendo. Pero lo vamos a ir viendo la semana que viene. Bien, y acá dice nunca difundir el link de edición, que es lo que yo le comentaba recién, porque va a incidir en el modelado de lo que nosotros ya hicimos. Pueden borrar, pueden sumar preguntas, pueden modificar preguntas, ¿está? Pueden eliminar automáticamente por completo el formulario y sería un desastre, ¿está? Primero porque hay que volver a modelarlo. Segundo, que todos los usuarios que sigan ingresando a ese formulario van a ver que el formulario está vacío, ¿está? O pregunta cualquier cosa, ¿está? Así que tengan mucho cuidado con eso. Bien, el menú opcional. Vimos un poquito muy por arriba la clase pasada. Hasta acá con el tema de los links. ¿Se entendió la importancia? ¿Y la diferencia Sí, en sí. ellos? Sí, sí. Sí, sí, se entendió bien. Sí, sí, clarísimo. Buenísimo. Sigo avanzando entonces. El menú opcional lo vimos muy por arriba la semana pasada, pero vamos a puntualizar un poquito más, vamos a ahondar un poquito más en este menú. ¿Por qué? Porque tiene la parte de los condicionales. Y seguramente en algún formulario que ustedes modelen lo van a utilizar, seguramente. Entonces, con el menú adicionar, que está en la parte derecha superior, podemos adicionar distintos tipos de preguntas, distintos box, ¿sí? Recuerden, tipos de pregunta corta, de texto, desplegables, adjuntos, podemos adjuntar títulos, podemos adjuntar códigos HTML y distintas secciones. Con el menú opcional, recuerden que podemos agregar al formulario una descripción a cada box, un puntaje a esa respuesta que va a dar el usuario
y un condicional. El tercer punto es súper importante, es una de las modificaciones que se hicieron, creo que el año pasado, ¿sí? Así que es una de las últimas modificaciones que se han hecho y actualizaciones de esta herramienta. Funciona muy bien. Es más, la última versión que se subió esta semana tiene una actualización de esa parte de condicionales. No van a ser solamente condicionales de preguntas, sino que van a ser condicionales de secciones completas, lo que agiliza el modelado y lo que agiliza también y, digamos, hace más amigable la mirada del usuario a la hora de responder un formulario. Entonces, con este curso ya estamos con las últimas actualizaciones que se hicieron esta semana inclusive de formularios. Bien, comenzamos con la primera parte, que es muy sencilla, la parte de descripción. Podemos agregar en forma opcional, si se tilda esa opción, un detalle o una descripción a ese box. Por ejemplo, apellido. Nosotros queremos que, aparte, o sea, que cuando coloque el apellido de la persona, tenga en cuenta que sea según lo que el apellido que figure en el DNI. ¿Sí? Tal cual está en el DNI, con acento, sin acento, separado, junto. Tal cual está en el DNI, entonces ponemos un detalle que lo coloque como está en el DNI. Por ejemplo, es un ejemplo muy, muy básico. ¿Sí? Lo mismo podemos agregar esto en cualquier tipo de preguntas, ¿está? Inclusive cuando hacemos adjuntos, etc. Fíjense, el usuario va a poder ver la pregunta, que es apellido, ¿sí? Pero vemos, se ve un poquito borroso ahí, pero vemos que la descripción dice detalle según DNI. ¿Está? Bien, el puntaje. Si nosotros hacemos un clic en puntaje, si activamos el puntaje, los modeladores, nosotros, somos los que vamos a poner el máximo del puntaje que va a llevar esa pregunta. Nada más. ¿Está? No vamos a puntuar esa pregunta. Como modeladores, vamos solamente a poner el máximo, el número máximo, el puntaje máximo que va a llevar esa pregunta, ¿sí? El usuario obviamente no va a ver este puntaje, ¿sí? Porque es algo interno entre el evaluador, el modelador, el diseñador, ¿se entiende? Entonces el usuario no va a ver si la pregunta tiene o no puntaje. Eso lo pueden aclarar en algún manual, algún instructivo, donde el usuario tenga que tener en cuenta ciertas cuestiones. Entonces, bueno, ahí directamente el usuario no va a ver este tipo de condición. Podemos agregárselo a este tipo de preguntas, por ejemplo, en este caso apellido, bueno, no sería válido porque el apellido no llevaría puntaje, pero recuerden que como modeladores tenemos que agregar el máximo puntaje de la pregunta. Puede ser decimal también, ¿está? Números enteros o números decimales. Y vamos al condicional, que es lo que puede llegar a complicar cuando el formulario es largo, es extenso, ya sea que contenga muchas preguntas o muchas secciones, es lo que puede llegar a no complicarnos, pero llevarnos un poquito más de tiempo y tenemos que prestar atención. De todos modos, les comento que también en esta última versión que se subió a la herramienta, de la herramienta se actualizó también cómo se venía manejando y cómo se venía viendo a la hora de modelar la parte de los condicionales. Se modificó la visual de cómo nosotros, a la hora de modelar, cómo podemos relacionar mejor o tener una visión más rápida de los condicionales, ¿sí? Porque ya le digo, cuando los formularios son muy extensos, se complica bastante a la hora de relacionar las preguntas, ¿sí? Los condicionales van a estar disponibles en aquellas preguntas de distintas opciones. Cuando el usuario tiene que tener una opción única o puede elegir varias opciones o va a tener un desplegable, en ese tipo de preguntas es donde va a aparecer el condicional, los ID de condicionales. Recuerden que estos tres tipos de preguntas lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a conjugar, a sumar distintos pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de modelar. Entonces, vamos a suponer
que nosotros estamos modelando un formulario, ¿sí? Recién les decía que a medida que vayan agregando las preguntas, vayan guardando. Tengan en cuenta el botón guardar, ¿sí? Cada vez que ustedes realizan un guardado, obviamente se guarda el modelado hasta el momento. Y si tienen este tipo de preguntas, de las que vimos recién, opción única, de varias opciones o desplegable, en cada una de de ese tipo de selección, les va a aparecer un número un número de identificación, ¿sí? Un número de ID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta que a la hora de vincular ese tipo de selección que haga el usuario, podemos vincular o no otra pregunta, ¿está? Por ejemplo, vamos a suponer, donde dice, seleccione lo que corresponde, ¿sí? Entonces, el usuario de opción 1 o la opción 2 va a tener que seleccionar una. Si selecciono la opción 1 y yo quiero que si responde la opción 1 se abra otra pregunta, tenemos que poner un condicional. ¿Está? Fíjense que la opción 1 tiene el ID 22.245 en este caso. ¿Está? Entonces, ¿cómo podemos relacionar esa pregunta? Fíjense, acá el usuario tiene que responder en qué comisión, por ejemplo, se va a inscribir en un curso. Entonces, el usuario va a tener ese rol, digamos, que va a tener que seleccionar. ¿Qué pasa? Si yo modelo el formulario, que si selecciona el usuario la primera opción, que es comisión 1, quiero que se le pregunte una pregunta X, quiero que se le sube una pregunta X. Entonces, tengo que hacer la pregunta, marcar esa pregunta con condicional, activar el condicional de esa pregunta y relacionar el número ID, ¿sí? En este caso fíjense que comisión 1, que es la pregunta anterior, tiene el ID 16102 y cuando hacemos la pregunta relacionada a ese tipo de respuesta, tenemos que colocar la pregunta que seleccionó el usuario con ese ID. ¿Se entiende? Fíjense que las preguntas que tienen condicionales cambian de color. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Bien. Entonces hacemos todas las preguntas, guardamos, cuando aparecen los condicionales, vamos relacionando los distintos tipos de preguntas que queremos que vayan apareciendo. Fíjense que lo estamos poniendo abajo, en la segunda pregunta. Puede ser que esté abajo o puede ser que esté mucho más abajo. Siempre es posterior a la pregunta que va a estar relacionada. ¿Está? Puede ser que esté en otra sección. ¿Está? Eso es indistinto. No es que va directamente abajo de la primera pregunta de selección. ¿Está? Puede ser que esté más abajo, puede ser que vengan otras preguntas y esa pregunta puntualmente se encuentra en otra sección, etc. Bien, fíjense, cuando nosotros marcamos la pregunta que va a estar vinculada a la primera selección, marcamos la pregunta con el condicional, va a cambiar de color y dentro del box del condicional se va a encontrar la lista de todos los condicionales disponibles que tenemos como para vincular ese box. ¿Sí? Es decir, que acá, por ejemplo, si seleccionamos para la pregunta comisión 1, vamos a tener que seleccionar la primera pregunta de condicional, que era la de comisión 1, que lleva el ID 16102. ¿Está? Pero fíjense que va a mostrar toda la lista de los condicionales disponibles en todo el formulario. A la hora de poner condicionales, es ahí donde se empieza, ya les digo, no a complicar, pero es donde tenemos que prestar atención a la hora de poner el ID del condicional. Bien, ¿qué podemos eliminar de los formularios? Como modeladores podemos eliminar, si pusimos digamos, una opción que no iba, podemos eliminar con la cruz todas aquellas opciones que
erróneamente las pusimos o no tenemos que tener en consideración ya para este formulario, entonces las eliminamos con la cruz. Podemos eliminar secciones completas, es decir, que no tenemos que ir eliminando pregunta por pregunta, sino que podemos eliminar la sección completa. ¿Está? Fíjense en esos 3 puntos en forma vertical. Directamente si pasamos el mouse por ahí, directamente se nos aparece el mensajito o el botón eliminar sección. Tengan cuidado con eso también. Y podemos eliminar cualquier tipo de box que hayamos modelado en el formulario. Por eso a la hora de difundir los links, traten de evitar difundir el link de edición, sobre todo porque fíjense que muy fácilmente pueden eliminar todas las preguntas del formulario si tienen acceso al link de edición. ¿Está? El mail final del modelado. Vamos a pasar. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a los condicionales? ¿Eliminaciones? No, ninguna. No, está clarísimo. Bien. Vamos al mail final del modelado. Nosotros cuando ingresamos a modelar un formulario, vamos a realizar distintas secciones, como vimos en el primer encuentro, ¿sí? Vamos a realizar distintas preguntas dentro de esas secciones, vamos a tener títulos, ¿sí? Distintos box opcionales. Lo que no vamos a ver en el modelado es el box del mail final, que sí lo va a ver el usuario final, ¿sí? Se va a ver en la interfaz con el usuario. Este mail final, este box, ya viene predeterminado en el modelado del formulario. Es decir, lo único que podemos hacer nosotros es modelar, como vimos recién en la parte del botón de configuración, es modelar el título o colocar un texto para ese box del mail final. Si no, lo dejamos vacío y aparece un box común y corriente donde dice ingrese mail de contacto o notificación, y una vez que el usuario ingrese el correo puede enviar el formulario. Porque este box es obligatorio. Si no lo coloca, no se envía el formulario. Pero recuerden que nosotros no modelamos el mail final, sino que tenemos sí la opción de ponerle un título o un texto para que el usuario pueda chequear. Fíjense, donde dice describe el mail de contacto para recibir notificaciones, etc. Eso sí lo modificamos nosotros, lo ponemos nosotros en el formulario, y el box donde dice ingrese mail de contacto y o notificaciones, eso está predeterminado, modelado en forma predeterminada en la herramienta. ¿Está? No lo agregamos nosotros. Lo único que podemos agregar, recuerden que es el título que está al inicio. Fíjense, si el usuario presiona el botón enviar, se va automáticamente a resaltar ese box en rojo, lo que significa que es obligatorio para contestar, ¿sí? Tiene que ingresar un mail sí o sí. Otra de las cuestiones que pueden recordarles a los usuarios, en este caso, es que cuando la herramienta le solicita un mail, tanto en el guardado, como vamos a ver la clase que viene, o en el envío, ¿sí? Fíjense que si el formulario no tiene guardado, si tiene guardado, perdón, le va a solicitar un mail donde le va a llegar toda la información que respondió. Ese mail automáticamente se va a ingresar en este box, una vez que hizo el primer guardado, y se lo va a enviar al final, antes de la fecha de cierre. Fíjense que este box es obligatorio, pero ¿qué pasa? Pueden recordarle al usuario, pueden ponerlo en la web o pueden ponerlo en un instructivo, que esta herramienta por el momento no tiene validaciones de correo. ¿Qué significa? Que si yo voy a colocar mi correo y en vez de poner arroba puse, no sé, un 4, una Q, en vez de poner .com puse .ar, es decir, no puse el correo correcto, el usuario no va a recibir el detalle o la constancia de que envió o guardó el formulario, ¿sí? Por el momento la herramienta no consta con esta validación,
¿sí? de los correos electrónicos. Entonces, van a tener que recordarle al usuario que antes de guardar, antes de enviar, chequee, verifique el correo que está detallando a la hora de hacer cualquiera de las dos acciones, tanto para guardar o para enviar. ¿Está? Pero recuerden que este mail final sí es obligatorio. Fíjense, ¿dónde configurábamos nosotros el mensaje superior a ese box? En la ventana de configuraciones. Recuerden que es opcional. Si no ponemos ese mensaje, va a aparecer el box solito, ¿sí? Sin ningún título. Puede ser un título, puede ser un texto, depende de lo que, digamos, quieran colocar ahí arriba, ¿sí? Fíjense, si lo colocamos en una sección nueva, para que aparezca solo, va a aparecer el título que le pongamos y el box del ingreso del mail final. Y si no colocamos en una sección nueva el mail final, va a aparecer en la última sección que detallemos del formulario. Repito por las dudas porque es medio raro. Pero si nosotros generamos, vamos a suponer como está acá en el ejemplo, una sección 3, porque queremos que aparezca en la última sección el mail final. Bien, ¿qué hacemos? Generamos una sección nueva, no le colocamos título, no le colocamos ningún tipo de pregunta, que solamente aparezca el mail. ¿Está? Con la opción de ponerle un título a modo informativo o detalle, como podemos ver ahí. Generamos la sección y va a aparecer así, separado del resto de las secciones del formulario. Pero si no generamos una sección nueva, como ese box de mail está ya predefinido, predeterminado en la herramienta, va a aparecer en la última sección. Fíjense que la última pregunta del formulario, en este caso la última pregunta del formulario, fíjense que en el modelado dice adjunte, y acá, cuando el usuario ingresa al formulario, también le va a aparecer el box para adjuntar, y automáticamente abajo, sin estar en una sección aparte, le aparece el mail final del formulario. Recuerden que tienen las dos opciones. O de que ese mail aparezca en una sección solo, va a ser como esta opción, o que aparezca automáticamente, no genero ninguna sección final, no genero nada, y opcional le puedo poner el mensaje que dice ahí, o cualquier otro, y aparece automáticamente el box para ingresar el mail, donde habilitamos al usuario para que ingrese el correo de forma correcta y pueda enviar sus respuestas. ¿Qué mensajes? ¿Se entendió esta parte? Es media confusa, pero ¿se entendió? Si yo no agrego una sección nueva, quedaría al final de la última pregunta del cuestionario. Correcto, como esta vez, como esta parte acá, como se muestra acá. Perfecto, sí, sí. ¿Sí? No le encuentro bueno, sí, a lo mejor a nivel para una mejor vista, generar una nueva sección solo para el mail, si ya al estar predeterminado Sí, es como para que te quede sería aparte. Fíjate que ahí te queda aparte. solamente para eso, solamente para que te quede aparte. Exactamente. Y después, si no, te queda acá al final de la última pregunta de todas las secciones del formulario. Va a Perfecto. quedar a lo último, ¿sí? Es cuestión de visual, digamos, ¿viste? De interfaz con el usuario. O sea, ¿cómo crees vos? Te damos las dos opciones. ¿Cómo crees vos que queda mejor? O así, Bien. teniendo título o no, creando una sección nueva, o no creas ninguna sección y que aparezca solo automáticamente al final de la última pregunta de todo el formulario, y si querés, le pones un título o no. ¿Está? Que se Bueno, configura bien. en esta sección, en el botón de Perfecto. configuraciones. Bárbaro. Si no hay ninguna pregunta para esto, me voy a la parte de mensajes. ¿Está todo bien hasta acá? Todo perfecto. Sí, Muy todo bien. bien. Perfecto. Entonces continuamos. La parte de mensajería. Mensajería. ¿Qué mensajes podemos ver en los formularios a la hora de modelar y en la parte, digamos, en la parte del usuario a la hora que va completando el formulario? Ahora un segundito, no sé si tengo. Perfecto, todo ok.
Bueno, fíjense, cuando nosotros como modeladores, vuelvo al rol, me pongo en el rol de modelador. Si nosotros guardamos el modelado del formulario, digamos, a medida que vamos agregando preguntas, vamos eliminando, vamos viendo, cada vez que guardamos, nos va a salir un mensaje de configuración o guardado correcto, y en el caso de que nosotros nos hayamos olvidado de desactivar las respuestas, porque recuerden que para hacer un modelado o modificar algo del formulario tenemos que desactivar el formulario. Entonces, el botoncito de las respuestas tenemos que volver el slide a desactivarlo, y si está activo nos va a salir este mensaje: el formulario se encuentra publicado, por lo que no puede modificarse su contenido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar por el botón de configuración con la ruedita del menú y desactivar las respuestas. ¿Está? Vamos a suponer que ustedes modelaron un formulario y ya lo pusieron en difusión y ya está activo, porque estamos en fecha. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la gente está ingresando, ¿sí? Pero nosotros encontramos un error en el formulario. ¿Qué tenemos que hacer? En forma rápida, ¿sí? Salvo que sea un error muy, muy importante, entonces ahí tenemos que frenar, digamos, la activación y dar un mensaje que sea, digamos, ha quedado el formulario inactivo por tal cuestión. Pero, por ejemplo, si es un dato de ortografía o algo por el estilo, desactivamos el formulario, corregimos, guardamos y volvemos a activar. ¿Está? Porque si está activo y queremos modificar algo, a la hora de guardar nos va a salir este mensaje, como que está publicado. ¿Está? Entonces, desactivamos el botón de respuesta, perdón, modificamos el error que ya hemos visto o agregamos una pregunta o lo que fuera en el modelado, guardamos y volvemos a activar el formulario en el caso de que ya esté en difusión. Fíjense, si nosotros guardamos en la ventana de configuraciones, donde configuramos el periodo que tiene que estar activo, las respuestas, el mensaje del mail, el tema del botón del guardado parcial, ahí tenemos, recuerden que tenemos el botón guardar. Si se guardó OK, recuerden que esto puede tener, a ver, puede ser un poquito lento, digamos, el guardado, pero hasta que no aparezca este mensaje, no se guardó el cambio. Entonces, si estamos en la ventana de configuraciones e hicimos un cambio, una modificación en cualquiera de los campos de esta ventana, tenemos que esperar, y presionamos el botón guardar, tenemos que esperar a que aparezca este mensaje donde dice configuración actualizada. Lo mismo para cuando estamos modelando. Si estamos modelando con el formulario deshabilitado, ¿sí? Entonces, cada guardado que nosotros hagamos en el modelado, cuando presionemos el botón guardar, esperemos a que salga este mensaje donde dice guardado correctamente. ¿Está? Como para decir, bueno, sí, se guardó bien. De todos modos, pueden presionar el botón las veces que sea necesario. Bien, fíjense, a la hora de completar, digamos, el formulario, el usuario va a ver que cuando completó el mail que vimos recién, que es el mail final, cuando ya coloca el mail, obviamente recuerden que tienen que hacer hincapié en que el correo tiene que estar bien detallado, sin errores, porque todavía esta herramienta no cuenta con validaciones de mail. Tiene que detallar, digamos, hacer hincapié en eso. Una vez que el usuario envía el formulario, presiona el botón enviar, va a ver el primer mensaje donde dice atención, registro enviado con éxito. Se ha enviado un correo a, y les muestra el correo que ellos detallaron, ¿sí? Con el comprobante de inscripción. ¿Sí? Después vamos a ver qué significa esto. Que le va a llegar a ese correo que detalló. Si es correcto, le va a llegar correctamente. Puede verificar en el caso de que no lo haya declarado correctamente, pero no llega, a ustedes que tienen que decirle. Verifica carpeta de spam, verificar correos no deseados. Perdón. Entonces, si el usuario vio que el detalle del correo fue correcto,
ustedes tienen que decirle que verifique carpeta de spam, carpeta de correos no deseados, y si no ustedes, si son modeladores, como tienen acceso al registro de las respuestas, pueden buscar el mail que les dice la persona para ver si está dentro de las respuestas de los registros. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y si ingresa un formulario que tenía guardados parciales, pero ya envió y esta persona quiere volver a editar el formulario, recuerden que si se envía el formulario, no pueden volver a editar ese formulario. Cuando presionen el botón enviar, listo, se acabó la entrega, hasta ahí llegó, no puede modificar nada, no puede adjuntar más nada. Entonces, vamos a suponer, si yo como usuario completé un formulario, hice guardados parciales y desde el botoncito que me aparece en la edición del correo, quiero volver a ingresar, pero yo ya lo envié, me va a salir este mensaje, que la inscripción ha sido finalizada con éxito, ¿sí? Y que fue enviado el comprobante al mail correspondiente. Entonces, ya no puedo editar más ese formulario y le va a salir ese mensaje al usuario. Fíjense, ¿qué otro mensaje puede el usuario encontrar a la hora de completar el formulario? Que esté fuera de fecha. Es decir, fíjense que el formulario, en este caso, ustedes habilitaron las respuestas, pero esa habilitación de respuestas la hicieron para un periodo X, ¿sí? Para una fecha de inicio y una fecha de cierre con hora cada uno, X. Entonces, si el usuario, por más que esté activo el formulario, como ven ustedes ahí, de la habilitación de respuestas, OK, y el usuario quiere ingresar, no va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque el formulario ya está fuera de fecha. ¿Está? Entonces, no es que nosotros como modeladores tenemos que ingresar, activar el formulario el día y la hora y desactivar el formulario cuando termine. No. Nosotros ya lo dejamos activado, pero lo activamos pura y exclusivamente para ese periodo. ¿Está? Entonces, si el usuario quiere ingresar fuera de ese periodo, va a recibir este mensaje en pantalla donde les dice que el formulario no se encuentra disponible. ¿Está? Pero no se encuentra disponible porque puede haber dos opciones. O nosotros nos olvidamos de activar el formulario, ¿sí? Que no hay problema, vamos, lo activamos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que nos vamos a enterar, digamos, si una persona quiso ingresar en la fecha que nosotros publicamos, digamos, como teniendo acceso al formulario, y vemos que la gente dice, che, mira, no puede ingresar, y ustedes saben que está en fecha, digamos, el formulario, chequeen si ya habilitaron el botón de las respuestas. ¿Está? Esa es una de las opciones, que nosotros nos hayamos olvidado de activar el slide de las respuestas o directamente el formulario haya estado modelado correctamente, pero esta persona quiere ingresar en un periodo que no corresponde, en un periodo que ya está fuera de inscripción o fuera de la encuesta, etc. ¿Está? Ese es el mensaje que recibe en pantalla. Estos mensajes tienen que conocerlos porque si el usuario dice, mira, no puedo ingresar y me salta tal mensaje, entonces ustedes ya saben de qué se trata. Si les salta este mensaje, ustedes pueden pedir capturas de pantalla, todo lo que fuera, ¿sí? Entonces, viendo estos mensajes que dicen, ah, no, sí, a ver, vamos a ver, chequeamos si nosotros habilitamos, y si nosotros habilitamos bien las respuestas, y ustedes ven que está fuera de fecha, dicen, no, pasa que ya cerró el formulario, ya está cerrado. Después, si ustedes quieren volver a abrir el formulario, eso ya corre por cuenta de los administradores, ¿sí? De ustedes en conversar con la gente que está a cargo de esa inscripción, de ese curso, de lo que fuere, como para extender la fecha de ingreso. ¿Está? Bien, esa es la parte de algunos de los mensajes que da el formulario a la hora tanto de modelar o del otro lado en la parte de la interfaz del usuario. ¿Cómo verificamos nosotros como modeladores un formulario? Bien, ya sea como modeladores o como solicitantes nada más, ¿sí? ¿Cómo tenemos que verificarlo? Porque sí, recuerden que como modeladores tienen acceso a todo, tienen los permisos a todos los links, ¿está? Y si eso son solicitantes, solamente tienen que ingresar por el link de difusión.
El modelador también va a ingresar por el link de difusión, ¿sí? Pero digamos, el modelador es como que tiene un poquito más de privilegios, ¿está? Porque es el dueño del link de edición. Recuerden que a la hora de completar las preguntas, va a haber preguntas obligatorias, la vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y a la hora de verificar el formulario, recuerden que si éramos modeladores, como tenemos acceso a los 3 links, recuerden el botón abrir, directamente podíamos ingresar al formulario. Recuerden que tiene que estar habilitadas las respuestas, ¿sí? Entonces, si somos modeladores, ingresamos por el botón abrir, y si somos solamente solicitantes, vamos a ingresar por el link de difusión que va a estar expreso, digamos, va a estar, digamos, detallado en el ticket que ustedes solicitan en el formulario, ¿sí? Los dos roles ingresan por el mismo camino, nada más que el modelador ya tiene todo ahí disponible, ¿sí? Y el solicitante tiene que acceder al ticket, copiar el link de difusión, pegarlo, ¿sí? En el navegador, etc. ¿Qué tienen que hacer? Como ustedes van a modelar el formulario con distintos tipos de preguntas, distintas secciones, el mail final, con preguntas obligatorias o no, bien, ¿cómo hacemos para verificar si lo que yo estoy haciendo está bien y me gusta? ¿Qué hacemos? El modelador, como recién dije, presiona el botón abrir de la ventana compartir y el solicitante por el link de difusión. Cuando se abre el formulario, ahí ya estamos en el rol de usuario. Entonces, vamos completando las preguntas con, a ver, yo le digo basura, pero no nos pongamos a escribir todo lo que sea, sin un apellido, pueden hacerlo, digamos, ¿sí? Pero para hacer más rápido esta verificación, podemos con una letra nada más ir pasando de pregunta en pregunta, sobre todo cuando todas las preguntas del formulario son obligatorias, ¿sí? No se queden, digamos, en escribir textos y textos solamente quizás con alguna letra, algún número, como que la pregunta ya tiene una respuesta, pueden ir completando, para ir pasando de sección en sección, ¿sí? Y a ir ver cómo se está mostrando el formulario, ¿sí? Cómo está modelado. Lo que tienen que tener en cuenta, que es, nunca tienen que presionar el botón enviar, ¿sí? Porque recuerden, lo vamos a ver más puntualmente en la clase que viene, que al presionar el botón enviar se genera un registro, ¿sí? Pero ustedes están probando en realidad. Se va a generar un registro que era de prueba, pero a la hora de revisar las respuestas ese registro va a existir. Entonces, ¿cómo sabemos si ese registro es real? ¿Está? Es decir, lo tengo que tener en cuenta. Salvo que yo, como modelador, diga, bueno, se me escapó sin querer el botón enviar, bueno, este no lo tengo en cuenta, este registro. ¿Está? Pero recuerden que a la hora de probar, de verificar el formulario, el modelado que estamos haciendo, tengo que puedo completar todas las preguntas del formulario, sean obligatorias o no, pasar a la siguiente sección, etcétera, etcétera, hasta la última, ¿sí? En la última se va a encontrar este botón enviar. No debo presionar este botón enviar si estoy verificando, ya sea solicitante o modelador. Si llega a pasar, no hay problema, no pasa nada, pero tengo que tener en cuenta de que ese registro que se generó, obviamente lo tengo que tener en cuenta porque es información basura, digamos, ¿sí? Pude haber respondido cualquier cosa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se Sí, entiende. sí, clarísimo. O Vale. bien entrar a la respuesta y eliminar el registro también. O sea, No como se para pueden en el eliminar. momento no se puede. No, no se pueden eliminar. Lo vamos a ver la clase que viene, toda la parte de respuestas y demás, y Bien, funcionalidades, con el rol de evaluador en ese caso, no podemos eliminar ningún tipo de registro. Todo lo que se responde en el perfecto. formulario queda guardado en bases de datos de la UNL. Todo. ¿Está? Sobre todo lo que está en producción.
Lo que está en test, generalmente cuando hacemos pruebas, lo que está en test, como les decía hoy temprano, si un formulario, por ejemplo, se va a publicar de acá a 3 meses y hay varias personas, perdón, que van a estar en la verificación del formulario, es decir, que varias personas tienen que dar el ok, entonces, bueno, utilizamos el ambiente test como para que ellos sí prueben, ingresen preguntas, perdón, 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 bien, perdón, estoy un poquito congestionada. Entonces, Eso es síntoma que hay que ir cortando, Andrea. Hace 1 hora y media claro, que estás hablando sin parar. ¿viste? Le doy con todas. Pero bueno, acá tengo algunos caramelitos por el tema de la garganta, pero bueno, viste, uno hace lo que puede. Yo dije, me va a pasar, y bueno, me pasó. Bueno, mil disculpas. El tema es el siguiente. Recuerden que no se pueden eliminar preguntas, perdón, no se pueden eliminar respuestas, ¿sí? Todo queda guardado, todo. Y tampoco, en este caso, a la hora de verificar, si el formulario tuvo habilitado el botón de guardados parciales, obviamente en el formulario, cuando ingresemos como usuario, va a aparecer este botón de guardado. No debemos presionar el botón guardar. ¿Está? Es decir, vamos a ingresar por el link de difusión, como modelador o como solicitante. Completamos todas las preguntas, con una X, con un 2, con un 3, como para hacerlo rápido. ¿Sí? Si ustedes quieren ingresar datos reales, no hay ningún problema, pero no presionen ninguno de estos dos botones como para a la hora de verificación. No presionen ninguno de los dos, porque, como ya les decía, todos los links que enviamos están en producción, no están en test. Entonces, todos los registros que se generen deben ser reales y se deben tener en cuenta a la hora de evaluar las respuestas, que lo vamos a ver más puntualmente en la clase que viene. Bien, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ahora los dejo hablar a ustedes. Bien, por ahora no. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá con respecto a al modelado? Sobre todo, recuerden que el objetivo, digamos, de este curso es que ustedes modelen los formularios. De todos modos, recuerden, voy a volver a subir las diapositivas de este segundo encuentro, voy a volver a subir las diapositivas que vimos recién, como para que tengan referencia y sea material de consulta. Tengan en cuenta de que el curso son 3 días, el martes que viene es la última clase, donde vamos a ver toda la parte de respuestas, ¿sí? Nos vamos a poner en el rol de evaluadores y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, la idea es que vayan repasando y si tienen consultas las vuelcan en el foro de consultas, ¿sí? Para que los compañeros también vayan viendo. Entonces, es mucho más, digamos, más sencillo. Si no tienen consultas, recuerden, les vuelvo a repetir el presente en la sala del chat. Llegué al final con muy poco, pero llegué al final. Mucha agua y pastillitas. Sí, 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 me compré unos caramelitos, pero bueno, sabía que no me iba a dar tanto. No, pero re bien, y está claro, las filminas también. Uno Sí, que por ahí trabaja con los formularios de Google,
hay diferencias, no es lo mismo, entonces, qué sé Les yo, creo que cuento, quedaron bien en claras. Sí, claro, les cuento, digamos, algo que estoy re contenta porque es una herramienta que la empezamos a trabajar hace unos años, ya hace muy poquito, pero hace unos años, y le estamos haciendo montones de actualizaciones y avances, ¿sí? Por ejemplo, antes no existían los condicionales, era un formulario común y corriente, se sumaron los condicionales, actualizamos a pedido de ustedes, digamos, que son los que van a estar en contacto con el modelado o con las respuestas, actualizamos el tema de los botones, de los adjuntos a los formularios, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar, porque antes, si recuerdan algunos de los que están en el curso, los botones decían descargar, 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 y no sabían después cuál de los documentos habían descargado. Entonces ahora, como vimos en la clase pasada, cada adjunto que el usuario suba va a estar identificado con el nombre del documento. O sea, es un avance importantísimo. Va a poder eliminar, si sube erróneamente el usuario un documento, va a poder eliminar ese documento. Eso tampoco estaba, ¿sí? O sea, son muchas cosas que se vienen sumando y se vienen, digamos, modelando para mejorar esta herramienta. Obviamente, después más adelante, si ustedes tienen alguna propuesta o algún tipo de requerimiento que nosotros tengamos que tener en cuenta, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden mandar un mail, pueden llamar por teléfono, dicen, mira, estaría bueno que aparezca, por ejemplo, esta condición acá, o que esto aparezca de otro color, o que... Entonces, cualquier, digamos, si ustedes nos hacen algún tipo de requerimiento y nosotros vemos que es válido, obviamente no lo hacemos de un día para el otro, ¿sí? Estas actualizaciones que hicimos hace 2 meses más o menos que venimos probando, como para después subirlas a producción, ¿sí? Es decir, que lo que les estoy contando ahora, que estuvimos probando hace 2 meses, recién esta semana se pudo subir a producción, cosa de que si ustedes en este momento generan un ticket y solicitan un nuevo link como para ya empezar a modelar, se van a encontrar con estas nuevas modificaciones y actualizaciones que se le ha hecho a la herramienta. ¿Está? Así que por ese lado yo estoy re contenta, re chocha. Si ustedes tienen algún tipo de consultas de lo que estamos viendo hasta ahora, de lo que vimos, ya sea del primero, del encuentro, del segundo. no, por ahora nada. Yo en mi caso acabo de solicitar una nueva petición, un nuevo formulario. Cuando me llegue empezaré a cargar preguntas, probar condicionantes y ahí ir viendo cómo sale todo lo que Bien, vimos a nivel teórico y bueno, y tenerlo presente para el martes que viene, que es la última clase, por si surgieron dudas ahí. perfecto. Ese ticket que vos generaste, digamos, es para un formulario real. No, para hacer el curso. Lo pedí acá para ver si, para ejercitar acá Ah, porque o si lo no. pediste va a ser para ser real. Todo lo que se piden por Ah, no, tiquetera. yo acabo de hacer una nueva petición de un ticket para ejercitar acá con el curso. Ah, bien, no, eso después se lo vamos a dar el martes que viene. ¿Sí? Ah, bueno, entonces El la martes, desestímenla. perfecto, no hay problema. Si no, escuchá, ingresás vos y cerrá el ticket. Ah, perfecto, hago Cambiar eso. el Igual lo estado, quiero, ya estuve pensando en cómo aplicarlo acá. Lo por voy a supuesto. hacer, pero después. Primero quiero Sí. ejercitarlo. Bien, eso lo vamos a hacer con la tercera clase. Ahora, si querés, como Bien, en la tiquetera ya lo generaste, podés entrar y ponerle el estado cerrado y ya no lo vemos más. perfecto. Bien, eso hago ahora. Y era para prueba, pero si era para un formulario real, déjalo. No, porque era Está, para prueba. genial. Bueno, ya que estamos en ese tema, les cuento lo que vamos a hacer muy por arribita la clase que viene. La clase que viene vamos a continuar con las diapositivas, les voy a seguir comentando cómo es el tema con el rol de evaluador, ¿sí? Nos vamos a poner en el rol de evaluador y vamos a ver el tema de las respuestas, ¿sí? Porque nos puede tocar el día de mañana ser evaluadores de un formulario que hicimos. Todos los formularios que ustedes vean que se hacen bajo la plataforma de Google Form y corresponden a la universidad, les recomiendo, sería bueno que los comiencen a pasar
al formulario Google UNL, perdón, al formulario de UNL, porque ya queda todo más institucional, digamos, la información que se va a recabar en ese formulario queda guardado acá en la UNL, no lo va a ver nadie, solamente ustedes, ¿sí? Los que están encargados de las respuestas. Esa información, esa data, no queda abierta, digamos, al doctor Google. Pero sería bueno que ustedes vayan viendo que si les llega algún formulario, por ejemplo, que tenga que ver con alguna inscripción en un curso y es de Google Form, traten de comunicarse con la persona, que se comuniquen con nosotros les explicamos que sería bueno que esté todo, digamos, bajo la institución, cosa de identificar también que es un formulario propio de UNL, entonces queda como más lindo, digamos, ¿sí? Entonces, la clase que viene continuamos con algunas diapositivas y les voy a explicar cómo va a ser el trabajo práctico, que obviamente va a ser modelar un formulario, ¿sí? Lo que se va a evitar es que ustedes generen desde cero, digamos, el usuario, digamos, en el sistema de gestión de proyectos, porque no va a ser necesario. Directamente yo les voy a tirar un link a cada uno de ustedes, ¿sí? Ese link va a ser personal, les voy a dar un link y desde ese link ustedes van a actuar como moderador. Yo voy a hacer como que ustedes me generaron un ticket y me pidieron un link nuevo, ¿sí? Ustedes van a tener el rol de moderadores. Entonces, automáticamente les voy a enviar por correo a cada uno en forma personal un link donde les va a dar acceso a un formulario, ¿sí? En ese formulario ustedes van a tener que modelar el formulario que ustedes quieran. ¿Está? Si quieren, como para ir adelantando, pueden ir pensando qué tipo de formulario, qué tipo de información quieren, digamos, quieren retener, observar, cómo pueden hacer un formulario para después ver cierto tipo de información, ¿sí? Inscripciones a cursos, a una encuesta, o una encuesta puede ser, no generalmente, no siempre son inscripciones, ¿sí? Pueden ser encuestas, ¿está? Pero si quieren ir teniendo una idea, digamos, del formulario que van a modelar ustedes, no hay ningún problema, ¿sí? La semana que viene les explico bien cómo vamos a comenzar con esa tarea. Previamente vamos a seguir con el tema de las respuestas. Bien, si no tienen ninguna duda, si está todo claro, este sería el segundo encuentro y nos vamos a ver en el último, que es el del martes de la semana que viene. Recuerden que está el foro de consultas, reitero, den el presente en la sala de chat por el tema de la asistencia. Para aprobar el curso van a tener que tener el 80% de la asistencia y tener aprobado el trabajo final, el trabajo práctico, ¿sí? ¿Está? Entonces tengan en cuenta esos puntos, si no van a tener, digamos, el modo de asistencia al curso, nada más. Cualquier duda o consulta también lo pueden hacer por el mail de capacitación, ¿sí? Recuerden, cualquier consultita al respecto más al curso, sí, tiene que hacerlo con capacitación. Con respecto a todo lo que estuvimos viendo hasta recién, pueden hacerlo a través del foro de consultas. Bien. ¿Algo que quieran decir, preguntar, que quieran que reiteremos? No, Si no, no, yo creo que estamos. Yo quiero probar ahora. estás re ansiosa, Flor. Claro, ahora quiero probarlo. No, está muy bueno porque, a ver, si yo, por ejemplo, como les decía, quiero recabar información de cierto tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una encuesta, que está algo tan sencillo, en vez de agarrar Google Form directamente, si es de la institución, obviamente, y no es nada particular, directamente solicito un link nuevo y me pongo a modelar. ¿Qué información necesito? ¿Qué quiero saber? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Puedo plasmarlo en un documento X y después volcarlo al formulario. Una vez que están, digamos, con el formulario, se hace muy fácil, por ahora las funcionalidades, como vimos, son muy básicas, pero bueno, como les decía al principio de todo esto, es una herramienta en constante crecimiento, ¿sí? Actualización, desarrollo por la gente de informática, así que
Espero que les guste y les sea útil este curso como para que puedan aplicar todo lo que ya estamos aprendiendo. ¿Está? Así que bueno, Buenísimo, gracias. les agradezco desde ya que Muchas hayan, gracias. que hayan participado. Y bueno, si no hay consultas, nos vemos en el tercero y último encuentro, que es el martes que viene. Muy bien. ¿Está? Muchas gracias. Perfecto, saludos a todos, gracias. Hasta luego.